Bueno, mis hermanos, Dios les guarde una vez más. Vamos a continuar en este momento pues con nuestra serie que venimos compartiendo desde hace dos domingos atrás. Tuvimos que hacer algunas interrupciones motivado a la Semana Santa y luego pues el domingo maravilloso que tuvimos de ayuno. Bienvenidos también los hermanos que nos ven allí domingo a domingo en las redes sociales, en el Facebook. Que Dios les siga ayudando, que Dios les siga permitiendo también atesorar la palabra del Señor en este tiempo. Estamos en medio de una serie titulado Trabajando en mí. ¿Cómo se llama la serie? Trabajando en mí. Una vez más. Trabajando en mí. La serie no se titula Trabajando en el otro, se titula Trabajando en mí, no trabajando en el otro, trabajando en mí. Y hemos venido observando cómo la palabra de Dios, cómo la Biblia realmente nos está enseñando, mis hermanos, para este tiempo, a que nosotros debemos trabajar en nosotros, a que nosotros definitivamente hay cosas, como lo aprendimos en las dos enseñanzas anteriores al de hoy, hay muchas cosas que Dios en su palabra no ha prometido que la va a hacer para nosotros. ¿Sabe que el día de hoy nosotros pensamos que prácticamente hay gente que cree, bueno, Dios lo va a hacer todo en mi vida? Bueno, muy importante no olvidar esto. Había una sola cosa que ninguno de nosotros podíamos hacer y fue lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Alguien sabe qué fue? Salvarnos, morir por nosotros, morir en nuestro lugar, resucitarnos, porque como dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos autorresucitarnos espiritualmente. Dios nos resucitó, Dios nos salvó. Pero desde el momento en que Dios nos salvó, desde el momento en que Dios nos resucitó, Dios sigue trabajando en nuestras vidas, haciendo lo que Él tiene que hacer en favor de nuestro crecimiento espiritual. Pero ya que hemos resucitado en Cristo, ¿qué es lo que dice Colosenses? Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, dejar las cosas terrenales. Y hay toda una lista de cosas que ahora ese creyente tiene que hacerlo. Amén. Hay toda una lista en Colosenses capítulo 3, lo pueden chequear luego, pero hay toda una lista. Entonces, el que estemos aprendiendo durante este tiempo, trabajando en mí, necesito trabajar en mí, mis hermanos. Necesitamos trabajar en nosotros ya. Y que llegue un punto que entendamos la relevancia. Tengo que trabajar en mí, porque de lo contrario, este camino, mis hermanos, puede ser inclusive una piedra de tropiezo para usted. Si usted no trabaja en sí mismo, como la palabra lo dice, muchas veces este camino, porque la misma Biblia lo dice, el apóstol Pablo decía, este camino a veces es tropezadero, era tropezadero para los judíos. ¿Por qué tropezadero? Porque los judíos no estaban dispuestos a desprenderse de varias cosas propias del judaísmo, letra muerta, para poder tomar lo que Cristo les había dejado para nuestra salvación. Se convirtió en un tropiezo para ellos. Y el autor de los Hebreos dice, muchos se deslizaron. Aunque ustedes no lo crean, de este camino nos podemos deslizar. Hay gente que piensa que no podemos deslizar de este camino. Hay gente que piensa que no podemos retroceder este camino. La Biblia dice que podemos retroceder. Podemos deslizarnos, podemos retroceder y podemos, mis hermanos, volver a regresarnos, del santo mandamiento, como aprendimos en la primera enseñanza. Podemos, lamentablemente, hay gente que le puede pasar lo que le pasó al perro. Podemos volver a nuestro vómito. Entonces no es algo para nosotros pensar que no puede pasar. Hay gente que cree, no puede pasar, yo no puedo. No, usted puede. Y de ahí la importancia de que tenemos que trabajar en nosotros. Y para volvernos a conectar, porque como teníamos ya varios domingos
2 domingos específicamente sin tocar esta serie. Vamos a volver a conectar lo que aprendimos del tema 1, lo que aprendimos del tema 2A, porque como ya les expliqué, hemos dividido el tema 2 en 3 subtítulos, en 3 subtemas. Ok, el tema 2 va a estar dividido en 3 partes. Entonces el tema número 1 que pudimos aprender de esta serie lo titulamos Examíname, oh Dios. ¿Recuerdan? Sí. ¿Ve? Examíname, oh Dios, porque ¿cómo voy a trabajar en mí si no sé qué tengo? Si el Señor no me ha dicho o no he visto por las Escrituras qué es lo que tengo que cambiar. Cuando llega la revelación es el momento en donde también tiene que empezar la transformación. Nunca olviden eso. Una vez que llega la revelación, tiene que iniciar la transformación. Cuando al apóstol Pablo le golpeó la luz, 2 minutos antes que esa luz le golpeara a Pablo camino a Damasco, ¿Pablo tenía obligación de cambiar? No. Pero automáticamente le golpea la luz y Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Empezó la transformación. Entra a Damasco, ahí se te dirá lo que has de hacer. Vino Ananías oró por Pablo, se le cayeron las escamas de los ojos, el Espíritu Santo lo llenó y enseguida ya estaba predicando a Cristo. Y todos ustedes y yo sabemos, hermanos, el cambio tan radical de ser perseguidor a ser el mayor testigo de Cristo en el siglo I, el apóstol Pablo. Entonces, cuando llega la revelación, ahí tiene que empezar la transformación. Pero ¿saben lo que vamos a ver en esta tarde? Muchas veces la revelación está, pero está faltando la transformación. Muchas veces la revelación, cuando digo revelación me refiero al conocimiento. Muchas veces el conocimiento está, pero hay cosas que están truncando la transformación. Están truncando los cambios. El tema número 2 que también aprendimos, el último domingo que tocamos el tema, aprendimos a conocer a nuestros enemigos. Porque sí, ya el conocimiento está, mis hermanos. Y no solamente ustedes, que gracias a Dios están en una iglesia 100% bíblica, 100% apegada a las Escrituras, de sana doctrina, pero aún en la mayoría de las iglesias, sea mucho o sea poco, el creyente promedio ya tiene conocimiento, ¿sí o no? Sí. Ya tiene conocimiento. Lo que no está sucediendo en su gran mayoría es que no está habiendo transformación. Es decir, el conocimiento en la mayoría de los cristianos no va en armonía con las transformaciones que debería haber en la vida de esos creyentes. Por eso es que, como yo les decía hace rato, por eso es que escuchamos noticias tan lamentables como la que escuchamos esta semana que pasó, de un pastor violando a su propia hijastra de 13 años allá en Colombia. Por eso escuchamos este tipo de noticias que no solamente nos sorprenden, pero nos avergüenzan tanto. Nos avergüenza, mis hermanos, y termina siendo, como se dice criollamente, una raya más para el tigre. Termina siendo una vergüenza para el evangelio, porque se defrauda el evangelio. Se defrauda. Entonces, ya luego tú dices, pero Dios mío, entonces, ¿cómo luego ganar almas? ¿Cómo luego predicar el evangelio cuando tienes una persona con título de pastor haciendo semejante aberrancia? ¿Por qué? Porque hay conocimiento. Hay mucho conocimiento en este tiempo, que ustedes no lo crean. Aunque una persona no está en una iglesia en donde fielmente, domingo a domingo, le están enseñando la palabra de Dios, pero bendito sea el Señor, está YouTube, está el Facebook, está las redes sociales. Hay un bombardeo de conocimiento bíblico por todas partes. Hay conocimiento bíblico. Hay sobreabundancia de conocimiento bíblico. ¿Sabe lo que está escaseando? Transformación espiritual. Eso es lo que sí no hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque muchas veces no aprendemos a reconocer los enemigos que son los que evitan esa transformación. Porque hay enemigos que evitan esa transformación. No pueden evitar que usted tenga el conocimiento. Y lo que aprendimos el último domingo en el tema 2A, conociendo a mis enemigos, aprendimos que uno de los primeros enemigos que está evitando la transformación en la vida de muchos cristianos es la ociosidad.
Y en segundo lugar, la pereza. Son primo hermanos, pues. La ociosidad y la pereza, hermanos, son las cosas que están evitando la transformación. Porque si estamos hablando, trabajando en mí, debo trabajar en mí, debo trabajar en mí. Si soy un ocioso, si soy un perezoso, ¿voy a lograr algo? No, no voy a lograr nada. Todo va a quedar en deseos. Hay mucha gente con mucho deseo. Así como a veces tenemos deseo para el cuerpo. Ay, este año quiero rebajar, un ejemplo. Pero si no haces nada, no va a pasar nada. Queden deseos, ¿no? Lo mismo aplica en lo espiritual. Este año quiero esto, este año quiero crecer, este año quiero madurar. Pero ¿qué estás haciendo? Entonces muchos dicen, no, Dios lo va a hacer. Error. ¿Entiendes? No lo va a hacer Dios. No porque Dios no lo pueda hacer. Es que te compete a ti hacerlo. Y déjeme decirle algo. No hay nada que nos competa a nosotros hacer que Dios la vaya a hacer por nosotros. Dios no la va a hacer, hermano. Dirá que está a tu lado. Dios no lo va a hacer por ti. No, díselo duro. Dios no lo va a hacer por ti. Seguimos conociendo nuevos enemigos en esta tarde, nuevos enemigos que están evitando, que están truncando esa transformación. Pero esa transformación es la voluntad de Dios. Es decir, Dios está parado o Dios está sentado, siempre corrijo eso, Dios está sentado en su trono esperando que nosotros le demos esa transformación que Él pidió. No es que Dios está resignado, no es que Dios está diciendo, bueno, pero es que pobrecito ellos, la ociosidad, mira cómo los tiene, la pereza, mira cómo los tiene. No. Si usted no crece, usted muere. Es sencillo así. Si usted no crece, se queda en el camino. Si usted no crece, se desliza, mis hermanos. Si usted no crece, no va a poder terminar la carrera. Es así de sencillo. Si usted no crece, si usted no trabaja en su vida, si usted no vence a esos enemigos, usted no va a poder terminar la carrera. Entonces necesitamos conocer esos enemigos, pero también vamos a conocer esos enemigos entendiendo que hay alguien detrás de esos enemigos exigiendo esos cambios. ¿Se entiende? Es como los jefes, hay jefes estrictos. Yo trabajé mucho con jefes muy estrictos. Hay jefes que son más blandos. Por lo menos yo me acuerdo en Venezuela de los jefes estrictos que yo tenía. Esos jefes, por decir algo, al día siguiente tengo que ir al trabajo, pero no sé, hay una manifestación o hay un paro de transporte. Ese jefe me decía, no sé cómo vas a hacer, usted me llega mañana. Esos son los jefes estrictos. Los jefes blandos, por ahí te dicen, bueno, no importa, si no puedes, no vengas. Bueno, entre esas dos categorías, Dios es el jefe estricto. Amén. Primera de Pedro 1 dice, por cuanto Él es santo, ¿qué dice? Sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Dios no va a negociar eso. No es que Dios lo dije para la generación pasada, pero bueno, estos son mi generación de cristal, lo voy a tratar diferente. Dios no cree en la generación de cristal, eso se lo inventaron los hombres. Para Dios no hay generación de cristal, mis hermanos. Para Dios todas las generaciones tienen las mismas demandas que Él le ha hecho desde que el mundo se fundó, desde que el mundo se creó. Entonces, ¿quiénes serán los enemigos que nos toca aprender en esta tarde? Nuevos enemigos para que los podamos vencer. Nuestro primer enemigo, acá está, tema 2b, nuestro primer enemigo en esta tarde, la indisciplina. ¿Quién es nuestro primer enemigo que nos está impidiendo crecer, madurar, ser transformados como Dios quiere en nuestras vidas? La indisciplina. El primer enemigo de ese cristiano que no puede crecer, de ese cristiano que tiene 20 años en la iglesia, no ha sido transformado. ¿Quién es? ¿Quiénes son esos enemigos? Bueno, el primer enemigo, la indisciplina. El segundo enemigo que tenemos es un enemigo un poco difícil de distinguir. Ese enemigo se llama la procrastinación. Entonces, ¿cuáles son los dos enemigos que vamos a estudiar en esta tarde para ver
¿Cómo hacemos con la ayuda de Dios y su palabra para poderlo vencer? Número 1, La indisciplina. número 2, La procrastinación. número 1, la indisciplina. Número 2, la procrastinación. Vamos a ver entonces algunas definiciones. Primero vamos a ver la definición de indisciplina. ¿Qué significa una persona indisciplinada? ¿Qué es una persona indisciplinada? Creo que ahí le puse unas foticos que más o menos les adelanten un poco la definición, ¿no? ¿Qué es una persona indisciplinada? Que tú dices, no, pero esto es una persona indisciplinada. Ahora, Las cosas al azar, sin orden, un desordenado. Un desordenado. Tenemos un sinónimo ahí, un desordenado. ¿Ah? O que no es consistente. No es consistente, falta de consistencia, falta de constancia, falta de constancia. No tiene objetivos claros, anda del timbo al tambo, no hay proyectos, no hay planes. Es un indisciplinado. Un indisciplinado, una persona desordenada. Vamos a ver lo que dice la definición de indisciplina. Muy interesante esto. La indisciplina es la ausencia de disciplina, instrucción o doctrina moral. Por lo general, la idea de indisciplina se asocia ¿a qué cosa? A la violación de las normas o no respetar órdenes o instrucciones. Una persona que no se sujeta a la ley ni tampoco las cumple. Eso es una persona indisciplinada. Una persona que le cuesta someterse a leyes, le cuesta someterse a ordenanzas, le cuesta someterse a principios establecidos, principios normativos. No puede. Es aquel que, no sé, aunque ve que la luz está roja, igual se manda. Es un indisciplinado. No tiene la capacidad de someterse a normas. Es la indisciplina. Cuando la Biblia habla de indisciplina, abarca principalmente ese aspecto del indisciplinado. No se sabe o no puede someterse a las leyes. Y una persona, mis hermanos, que no se puede someter a las leyes, ¿sabe lo mal que le va en este mundo? ¿Sabe lo terrible que le va a una persona que no sabe someterse a las leyes? Una persona que su vida es un desorden, no hay una planificación de vida, no hay una planificación. Hay gente que simplemente vive, me disculpan la expresión, pero como animales, hermanos. Hay gente que lo único que hace, respira nada más. Lo único que hace es respirar. No tiene un proyecto, no tiene un plan, no tiene nada. Vive literalmente como los animales, porque sus animales viven así. Y aunque usted no lo crea, hay gente en este mundo que vive así. ¿Qué quiere ser mañana? No sabe. ¿Cómo te ve de aquí a 5 años? No sabe. ¿Por qué está luchando ahorita? No tiene idea. Eso es una persona indisciplinada. Ahora, nada más imagínense una persona así, con esa forma de vida. Ahora vamos a ser realistas. Una persona indisciplinada así, ¿puede esa persona acoplarse a los mandamientos de Dios? No. Si no lo puede hacer en su propia vida, mucho menos lo va a poder hacer bajo los principios espirituales de Dios. Entonces, esa es una persona indisciplinada. Y miren lo que dice Proverbios 15:32, porque el tema es profundo, es profundo. Es tan profundo la preocupación de la Biblia ante el indisciplinado que miren cómo la Biblia lo dice. El que tiene en poco la disciplina es una persona que hace ¿qué cosa? Menosprecia su alma. Imagínense ustedes lo tremendo que es. El que tiene en poco la disciplina, el que dice, no importa, menosprecia su alma. Una persona que tiene poco valor su alma, porque el indisciplinado es una persona que nunca llega a ningún lugar. No hay manera que un indisciplinado llegue a algo. No llega a algo un indisciplinado. ¿Por qué? Porque los elementos para llegar a un lugar no las tiene un indisciplinado. Y ese es un gran enemigo de nosotros. Es un gran enemigo. Por eso es que muchos creyentes no pueden crecer. Por eso es que muchos cristianos no crecen.
porque son desordenados, son indisciplinados, no hay un proyecto espiritual. Conoció a Cristo, pero desde que conociste a Cristo, ¿cómo vas? ¿Cómo vienes? ¿Vas creciendo? ¿Vas bajando? No tienen idea. Solo saben que un día creyeron, o un día un pastor le oró, o un día un hermanito le puso las manos, y así vemos las cosas tan trivial. ¿Estás listo para bautizarte? No saben. Todo son señales, porque vamos creciendo, estamos en la fe. Estoy hablando del contexto de la fe solamente ahora. En el contexto de la fe, por eso es que la Biblia no llama... Es decir, lo que usted y yo tenemos ahora, mire cómo lo llama la Biblia, vida cristiana. Es una vida lo que tenemos. Así como tenemos, por decir algo, tenemos dos vidas. Está una vida natural o secular, como lo dice el catolicismo. Tenemos una vida natural, pero el día que usted creyó en Cristo, también adquirió una vida cristiana. Entonces, si en la vida natural usted es un indisciplinado, no es disciplinado en la vida espiritual. Eso es mentira. Es lo mismo. ¿Por qué va a ser diferente? ¿O por qué pensamos que yo puedo ser indisciplinado en la vida natural o en la vida secular? Pero en la vida cristiana sí soy un tremendo disciplinado. Eso es un autoengaño. No es así. No es así. O sea, la indisciplina, mis hermanos, es un gran problema. Es un gran problema para los creyentes de este tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante algunas cosas puntuales del disciplinado, que sea lo contrario del indisciplinado. Una persona disciplinada es otra cosa, es un carácter formado, son muchas cosas que la Biblia nos va a mostrar que realmente debemos ser personas disciplinadas. Otra definición, otro enemigo, no solamente indisciplinado, la indisciplina, sino que ahora tenemos la procrastinación. Aquello que les suena raro esta palabra, pero es muy común. Procrastinar. Procrastinar sería el hijo que dio a luz la indisciplina. ¿Qué puse yo ahí? Procrastinación, ahí lo puse mal. Procrastinación. La procrastinación es el hijo de la indisciplina. Porque el indisciplinado, quiera o no quiera, es una persona que vive procrastinando todo. Ahora vamos a ver qué significa procrastinar. ¿Qué es eso? No entiendo. La procrastinación, ya está. Yo estaba diciendo mal yo. Procrastinar. Miren esta palabra, se lo quise colocar en la etimología de lo que es esa palabra en su raíz. Cuando hablamos de etimología, la raíz de esa palabra es una palabra que viene del latín. De la palabra del latín procrastinare significa, y son dos palabras compuestas. Una, pro, que sería en el latín hacia adelante. Y la otra palabra, crastinus, mañana. Entonces, una persona que procrastina, que es una persona que está haciendo siempre ¿qué? Todo para mañana. ¿Se entiende? Todo para mañana. Mañana. Y así termina el año, Terminó el año, pero siempre está pateando todo para mañana. Eso es un procrastinador. ¿Ve? Entonces vamos a leer la definición acá. Dice, hábito, escuchen, hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas o pereza, es que está todo metido ahí, ¿no? O pereza a realizarla. Procrastinar es posponer deliberadamente tareas importantes pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo. ¿Más claro? Imposible. Eso es. Entonces es una persona, como dice ahí la definición, deliberadamente retrasa cosas importantes que tiene que hacer. Retrasa cosas valiosas que tiene que realizar, que tiene que hacer.
¿Por qué? Porque ya lo tienen como un vicio, ya lo tienen enquistado como un enemigo, pero muchas veces no vemos este tipo de cosas como enemigo. Como le dijimos hace dos domingos atrás, en esta serie, en la parte de conociendo a los enemigos, no le vamos a hablar del diablo, no le vamos a hablar de la carne ni del mundo. No, ya esto todo usted lo conoce. Pero estos son los enemigos que están haciendo daño. La ociosidad, la pereza, la indisciplina y la procrastinación. Estos son los enemigos que algunas veces los vemos como amigos. A veces ni siquiera los vemos como enemigos. Decimos, no, pero es que yo soy así. No, nadie en el principio creó Dios al hombre y lo hizo procrastinante. No, todo lo contrario. En el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo diligentes. ¿Ve la diferencia? Entonces, cuando nosotros decimos que somos así, simplemente estamos manifestando que tenemos una anomalía, pero queremos vivir con ella. Consentimos vivir con la anomalía, porque ser un procrastinador es una anomalía, ser un indisciplinado es una anomalía, ser un perezoso es una anomalía, ser un ocioso es una anomalía. Hablo en el propósito de cuando Dios nos creó. Dios no nos creó para hacer para tener este tipo de cosas en nuestras vidas. Miren lo que dice Proverbios 12:24. Proverbios 12:24 dice, la mano, lean conmigo si se ve, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La mano de los diligentes, fíjese bien, el que no es un procrastinador, el que no es un indisciplinado, siempre termina arriba, siempre termina con las mayores bendiciones, siempre termina con las mejores posiciones. El que es negligente, que sería un procrastinador, dice, siempre será tributario. Esta palabra acá, será tributaria, ¿qué significa alguien tributario? Alguien que siempre debe, siempre está debiendo algo. A la esposa le debe algo, a los hijos le debe algo, a la familia, a los hermanos debe algo, en su trabajo debe algo. Y no estoy hablando de dinero, ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? ¿No? Siempre está debiendo algo. Siempre está debiendo algo, ¿entiendes? Siempre hubo algo que no hizo y la gente está esperando. Siempre está tributario. ¿Por qué? Porque es un procrastinador, no es una persona diligente. Y este tipo de cosas, mis hermanos, nos llevan entonces a la gran pregunta. Vamos a ver la gran pregunta entonces. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué la indisciplina y la procrastinación son nuestros enemigos entonces? ¿Por qué estas cosas son nuestros enemigos entonces? Para poder estudiarlo o para tener una respuesta a la luz de las Escrituras, vamos a ir a los Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 10, porque la Biblia nos habla acerca de eso. Y leyendo a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 10, ustedes mismos van a ir sacando la conclusión. ¿Por qué Dios no nos quiere indisciplinados, mis hermanos? ¿Por qué Dios no nos quiere procrastinando? ¿Por qué Dios no nos quiere retrasando? ¿Por qué Dios no nos quiere negligentes? No, ¿por qué Dios no nos quiere así? ¿Y por qué ser así hace tanto daño? Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 10. Avísenme si lo tienen para que leamos juntos. Bueno, vamos a leer. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahí lo vamos a dejar. Fíjese bien, el autor de los Hebreos hace un trabajo acerca de la importancia de la disciplina. Acerca de la importancia de ser disciplinado. Porque, mis hermanos, si nosotros no somos disciplinados, en la Biblia hay un montón de ejemplos. Dios ha tenido hombres en su mano
Dios ha tenido hombres en su mano que Dios ha dicho, quiero trabajar con este, quiero hacer grandes cosas con este, quiero hacer esto. Y Dios no ha podido hacer esas cosas en la vida de ese hombre, porque ese hombre es un indisciplinado. Porque ese hombre es un negligente que anda postergando todo siempre. Un ejemplo, Saúl. Saúl es un claro ejemplo de una persona que Dios quiso hacer tanto con él y Dios no pudo hacer nada por cómo él era, por lo negligente que era, por lo indisciplinado que era. Dios lo levanta como rey. Saúl es el primer rey de Israel. La Biblia dice que no había hombre más alto que Saúl, no había hombre más bello de rostro que Saúl. Dios lo elige como rey. Y déjeme decirle algo aquí que dicen, bueno, pero era la voluntad de Dios, eran los planes de Dios. No. Si Saúl hubiese hecho todas las cosas bien, tranquilamente el linaje de Saúl iba a continuar. No es que Dios hizo que él fallara. No, Dios no actuaba así. Dios no actúa así. Pero Saúl fue un indisciplinado. Dios le pasaba una orden. Dios le dijo, Saúl, ve a Amalek. Cuando usted lee la historia, usted ve que Dios es tan específico, como le decía el domingo. Dios es un Dios específico. Dios le dice, Saúl, ve a Amalek. Quiero que tomes venganza del pueblo de Amalek, porque cuando Israel venía de Egipto hacia Canaán, ellos no le dieron el paso, ellos los estorbaron. Quiero que tomes venganza. Mata todo, ovejas, bueyes, hombres, mujeres, niños. Mata todo, le dijo. ¿Sabe que cuando te dicen mata todo, qué significa? Mata todo, no dejes nadie vivo. Y Saúl tomó la orden y agarró y se fue. Y Saúl llegó, empezó, mató aquí, mató acá y empezó a apartar. Ahí está la indisciplina, ¿ves? El indisciplinado es como decía mi mamá, es como que tiene un tronco en el oído que no oye. ¿Ves? No sabe tomar directrices. Dios le dijo, mata todo. Y Saúl perdonó lo mejor del rebaño de Amalek, dejó vivo al rey de Amalek y capaz que algunos súbditos también del rey Amalek. Y él, por manejar, lo tengo en la lengua, ¿no? Y el caradura de Saúl, lo tuve que decir, el caradura de Saúl llega y está contento porque él dijo, hice un buen trabajo. Y sí, porque él no sabe si lo hizo bien o no. Él cree que lo hizo bien, a pesar de que lo hizo mal. Ahora, ¿ustedes saben por qué él no puede deducir que lo hizo mal? Porque es indisciplinado. No tiene los patrones correctos. Porque cuando tú eres disciplinado, tú sabes cuando hiciste algo mal. Tú sabes cuando estás haciendo algo mal. Y el disciplinado, cuando estás haciendo algo mal, inclusive nosotros sabes que lo estás haciendo mal, tiene la capacidad de corregirlo. Amén. Tiene la capacidad de corregirlo si eres una persona disciplinado. Pero el indisciplinado nunca piensa que lo está haciendo mal. No tiene esa noción de deducir que lo está haciendo mal. Entonces, por otro lado, Saúl contento, feliz porque llegó de la batalla, pensando que lo hizo todo bien. Y en el cielo, Dios diciéndole a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. ¿Ve la diferencia? Cuando llega Samuel a Saúl, Saúl le dice, bendito Samuel, he hecho la voluntad de Dios. Léalo para que ustedes vean. Así dice. He hecho la voluntad de Dios, no sé qué, que está contento. Y Samuel le dice, has hecho la voluntad de Dios. ¿Y qué es ese balido de ovejas que yo escucho? ¿Qué es eso, Saúl? Y claro, ¿cómo actúa el indisciplinado? El indisciplinado nunca es culpa de él, la culpa siempre es del otro. No, pero es que el pueblo, ellos tomaron el pueblo. Dios lo desechó. Pero le pregunto, ¿Dios quería hacer cosas grandes con Saúl o no? Sí. ¿Por qué no pudo? Porque es un indisciplinado, porque era un negligente. Otro ejemplo más es Sansón. Otro ejemplo, Sansón. Jueces capítulo 13 en adelante. Aquel jovencito, un jovencito hermoso, desde que, mire, déjeme darle datos importantes, Solo hay 2 personas en la Biblia que sus nacimientos fueron anunciados, pero de una manera tremenda. Jesucristo y Sansón.
descendió un ángel y el ángel le dijo a Manoah, el papá de Sansón, va a venir y tu esposa va a dar a luz, y el ángel volvió ahí, y el ángel subió luego en un fuego de adoración. El nacimiento de Sansón fue algo espectacular. Será nazareo, no pasará sangre navaja por su cabeza, no tomará vino, porque con él, dice el ángel, con él daré libertad a Israel de la mano de los filisteos. Imagínense ustedes, un hombre que Dios lo puso en la palestra bíblica, pero como un prospecto, pues. Con este prospecto vamos a liberar al pueblo de los judíos, de los filisteos. Bueno, creció Samson, corriendo hasta la faldita de la chica de los filisteos. Indisciplina. Cuando usted lee la vida de Sansón, literalmente es una vida que no se debe copiar, sino hasta el último minuto de su vida, que fue cuando se arrepintió. Todo fue un desastre. Pero les pregunto, ¿quería Dios trabajar con Sansón o no? ¿Nos consta? ¿Estamos seguros que sí? Sí. No pudo tampoco. ¿Por qué no pudo? Por su indisciplina y por su negligencia. ¿Será que con nosotros también está pasando lo mismo? Es lo que tenemos que pensar. Dios quería trabajar con Saúl. Dios quería trabajar con Sansón. Y habrán otros ejemplos más en la Biblia, no sé. Pero Dios no pudo. Y ahí siempre llega el punto. Pero ¿por qué Dios lo hizo con este, pero con este sí? ¿Y por qué yo no? Y empieza unas reacciones muy tontas también de algunos cristianos. Dios no tiene favoritos, mis hermanos. Créanlo, Dios no tiene favoritos. Jamás en toda la escritura. No, es que Dios tuvo de favoritos. Dios no tiene favoritos. ¿Sabe lo que sí hace Dios? Dios mira el corazón. Eso es lo que hace Dios. Dios mira el corazón. Y conforme Dios va viendo el corazón de cada quien, Dios va usando a cada quien. Así actúa Dios. Dios no va a levantar vamos a levantar a este de pastor. No lee. No le gusta leer la Biblia. No es capaz de meterse a tomar un curso. Qué aburrimiento un curso teológico. Pero quiere ser pastor. ¿Dónde va a pasar ese milagro? No hay por dónde pasa ese milagro. Todos los hombres que Dios llamó en la Biblia, le invito a que revise la escritura de manera sistemática. Todos estaban haciendo algo importante. Todos eran hombres entregados, apasionados a algo. ¿Qué es lo único que hizo Dios? Dios lo único que hizo fue desviar esa pasión a sus propósitos. Con Moisés es lo mismo. Moisés tiene una pasión. ¿Cuál es la pasión de Moisés? Ver libre a su pueblo. Por eso mató al egipcio, ¿se acuerdan? Mató al egipcio, se fue huyendo. Que cuando Dios llamó a Pedro, Pedro también tenía esa pasión, un hombre trabajando, sí, Dios lo que hace es eso muchas veces. Gedeón. Dios lo que hace es, hermano, es reencauzar la pasión. El máximo ejemplo, Pablo. ¿Quién más apasionado que Pablo? ¿Quién más celoso que Pablo? ¿Qué hizo Dios? Dios lo único que hizo fue encauzar o desviar toda esa pasión, todo ese deseo hacia los propósitos del Señor, hacia sus propósitos. Pero Dios no llama vagos, hermanos. Dios no usa vagos. Dios no usa flojos. Dios no usa aquel que y que todo es importante. Todo está por encima de Dios. Dios no usa gente así. Dios no usa gente así. Y gente así no crece, hermanos. No crece en la fe. Son gente que pasan los años, pasan 20, 25 años, luego tú ves que regresan otra vez al mundo y uno dice, pero ¿cómo este hermano volvió otra vez en las cochinadas de las cuales salió? Y no, pero es que a mí la iglesia, es que la fe, inventan un montón de cosas, nada que ver. Nada que ver, no te falló Dios, tú fallaste. No falló la fe, fallaste tú. Y volviste porque no fuiste capaz de tener la disciplina para andar en este camino. Porque para andar en este camino, mis hermanos, hay que tener disciplina espiritual. Amén. Amén. Para estar en este camino hay que tener disciplina. Sigo leyendo rapidito, lean conmigo. Porque el Señor, estoy en el 6.
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí está. Entonces, habiendo leído esto, ¿por qué la indisciplina, mis hermanos, y la procrastinación son nuestros enemigos? Entonces, la respuesta acá está. Porque son las que nos impiden aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Son las que nos impiden, hermano. Son las que de pronto usted está leyendo, porque ya son muchos años predicando la palabra, son muchos años sirviendo al Señor, son muchos años viendo a la iglesia llegar personas literalmente condenadas por el pecado, condenados por el mundo, y ver cómo muchas de estas personas fueron cambiando y hoy son santos del Señor. Pero también he visto mucha gente llegando pocos meses y luego siguen en las mismas cosas, o aún estando en la misma iglesia, siguen en lo mismo. Y uno dice, entonces, ¿qué pasa con uno y qué pasa con otro? Está fallando la palabra. ¿Será que la palabra de Dios no es viva, no es eficaz, no es cortante, no es espada de doble filo, no penetra el alma, no penetra las coyunturas, no penetra los huesos? No. No la aplicamos a nuestras vidas. Porque la transformación, ¿sabe cómo es la transformación? El día que yo fui expuesto a la palabra del Evangelio, cuando conocí al Señor, recuerdo que una semana escuchando la palabra del Señor en un campamento, y el pastor hablaba, dejar el pecado, dejar esto y dejar aquello. Y yo recuerdo que cuando creí en el Señor y realmente el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer en mi vida, yo bajé de ese campamento, que era un estado por allá en Venezuela llamado Yaracuy, y yo bajé a ese campamento y yo llegué a mi casa y yo dije, tengo que dejar la vida de pecado. Dije, no tomo más, no tomé más. No escucho más música que no edifique al Señor. No lo escuché más. Así. No lo hago más. ¿Por qué? Porque ya habiendo escuchado la palabra de Dios, ya lo único que me queda es a mí. Tengo que aplicar la palabra de Dios. Entonces hay gente la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué más quiere? Pero sabe que hay gente que lo que quiere, la gente quiere venir y que yo le diga, hermana, pase acá adelante, Fabiana, tráeme un aceite, y le tiro un poco de aceite en la boca. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Así vas a decir grosería. No, eso es puro show. Una vez que la Biblia te dijo, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, ya es tu responsabilidad. Ya que está a tu lado, es tu responsabilidad. Sí, hermanos. Se lo digo sin mentirle, porque no les puedo mentir. Si había una persona en Caracas que tenía la boca sucia, ese era yo. Maldecía tanto que llegó un momento que mis amigos no me querían ni oír de tanto que maldecía. Y usted sabe cómo es el hablado medio grosero del venezolano. Así hablaba yo. Así hablaba yo. Después de cada palabra estaba la expresión muy típica del venezolano haciendo mención a la persona homosexual. Usted sabe a qué me refiero. Así hablaba yo. Pero llegó un día y un pastor está predicando Efesios 4:30, y el que robaba no robe más. No puedo robar más. Hermano, así. No lo digo por jactancia. No sé si mi fe era más simple que la de los demás, o mucha gente tiene la fe más complicada, pero mi fe era muy sencilla. La Biblia dice, no puedo robar más. Listo, para mí fue suficiente.
no puedo robar más. Esto no es mío. Toca entregarlo. Sí, no es mío, ya no puedo robar más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no debo robar más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, recuerdo que llegó un momento donde cuando me salía me daba una cachetada. ¿Sí? Cuando me salía, porque es un proceso, es trabajar en ti. Yo me hacía así. ¿En serio? Sin exagerarle, me hacía así. Porque ya tienes el conocimiento. Si ya tienes el conocimiento, lo único que está impidiendo tu transformación eres tú mismo. Y eso que le estoy compartiendo en esta tarde está pasando en un montón de iglesias. Por eso es que hay gente que está en la batería, sigue viendo pornografía, sigue cometiendo cualquier tipo de pecado. Hay pastores robando a la iglesia. Hay diáconos robando en la iglesia. Pasa de todo. ¿Y sabe por qué pasa? Porque no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. No hay transformación espiritual. Pero cuando hacen culto de avivamiento, tú lo ves arrastrándose como una serpiente en el piso. Eso no cambia a nadie, mis hermanos. Eso es pura emoción. Pura emoción. Lo que cambia es la palabra. La palabra me dice, ya no puedes robar más, ahora tienes que trabajar. Listo, hay que trabajar porque soy cristiano, no puedo robar. Tengo que trabajar, tiene que gustarme trabajar. Aprovecho, feliz día del trabajador, que fue la semana pasada que no lo dije, ¿verdad? Sí, nos toca trabajar, ¿qué vamos a hacer? Nos toca trabajar porque nosotros no podemos robar. ¿Se entiende? Sí, así de sencillo, nosotros no podemos robar, por eso que tenemos que trabajar como burros. Sí, porque no podemos robar, porque somos cristianos. Que la gente nos trata mal, que la gente nos hace lo que quieren, bueno, que la gente nos insulta. Lamentablemente nos tenemos que tragar muchas veces muchas cosas, porque nosotros no podemos decir grosería, no podemos. O no debemos, ¿sí? No debemos y ojalá digamos un nivel de que no podemos también. Sí, no podemos, no puedo. Tu jefe te puede hablar feo. Yo no puedo hablarle feo. ¿Ve la diferencia? No puedo. No puedo cambiar grosería con grosería. David Dureira, no puedo. ¿Por qué? Porque hubo un momento en mi vida que yo decidí aplicar la palabra de Dios en mi vida. Y ahí que llegan los cambios, cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida. Pero si hay indisciplina, si hay negligencia, y esta indisciplina que estamos hablando es la indisciplina de no aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es la negligencia de decir, venir un domingo, ay, qué lindo el sermón, qué lindo el pastor cómo predica, qué bonito. ¿De qué sirve? ¿Entiende? ¿De qué sirve, mis hermanos? Yo, gracias a Dios, tengo los pies bien puestos en la tierra, pero a través de los años muchos hermanos me han elogiado. Ay, qué bueno predica, pastor. Gloria a Dios. Gracias a Dios ni me ha asomado nada, ni me ha restado nada. Pero a veces he visto personas que elogian mis predicaciones y su vida es un desastre. Entonces yo digo, ¿de qué sirve entonces? ¡Qué buena prédica, pastor! No, pero aplícalo. Sal y ponlo por obra, lo que escuchaste, que tanto te gustó, ponlo por obras. ¿De qué sirve decir, ay, qué lindo predica el pastor, qué lindo mensaje, qué lindo culto? Y sigues en los mismos pecados. Y siguen los mismos vicios. Siguen las mismas flaquezas, no hay fortaleza, no es un cristiano que se pueda parar y decir, me siento fuerte en Cristo, puedo soportar una tentación, puedo soportar una mala propuesta, puedo discernir algo que no está en la voluntad de Dios. Hay cristianos que no pueden hacer eso. Hay gente que está en la iglesia y no puede hacer eso, no tiene la capacidad. Por eso es que cada ratico cae en un hueco. Pastor, ayúdeme a orar, te dicen. Sí, hermanos, es eso que estamos aprendiendo acá. Estamos viendo que definitivamente hay que trabajar en nosotros. Hay que trabajar en nosotros. Para ir finalizando entonces, ¿cómo podemos vencer la indisciplina, mis hermanos? ¿Cómo podemos vencer la procrastinación? ¿Cómo podemos vencer la negligencia? ¿Cómo podemos volvernos creyentes disciplinados? Cuando digo disciplinados, hago el énfasis que tengo la capacidad, tengo el deseo
de aplicar todo lo que encuentro en la Biblia a mi vida. Tengo que aplicarlo. Tengo que dejar que la palabra de Dios encuentre lugar, que sea la palabra de Dios que me cambie. Que cuando diga, wow, pero qué diferente es David ahora, wow, sea un reflejo de lo que ha hecho la palabra de Dios en mi vida, mis hermanos. Sí, he cambiado como usted no tiene idea. Sí, gracias al Señor. No soy todavía todo lo que Dios quiere que sea, pero definitivamente no soy el que era antes. Y es la palabra de Dios que lo puede hacer, mis hermanos. Es la palabra de Dios, no es hay gente que anda buscando que el apóstol fulano, el congreso del apóstol, porque el apóstol le va a poner la mano encima. Nosotros lamentablemente no estoy muy interesado en poner mano encima, porque mi mano no tiene poder, es la palabra de Dios que tiene poder. Amén. Santiago habla de la ley, Santiago habla de la lengua. Entonces tiene un Santiago capítulo 3 en donde Santiago dice, ay Dios mío, si hay algo que es capaz de prender fuego a todo un bosque, si hay algo que, mira, es como los barcos son muy grandes, pero el timón es chiquitico. Si hay algo peligroso es la lengua, cuida tu lengua. ¿Qué más queremos? ¿Qué más consejo te puede dar Dios? ¿Sí o no? Sí, cuida tu lengua. Guarda tu lengua, no tienes que andar por ahí. Hay cristianos que les gusta estar metidos en todos los arroz con mangos habidos y por haber. Pero cuando llegan los problemas, pastor, ore por mí. ¿Entiende? No, hermano, nosotros somos un pueblo exclusivo. Somos un pueblo exclusivo, ¿entiende? Nosotros nos deleitamos en muchas cosas que no se deleita el mundo. Pocos minuticos nosotros acá, por uno para mí, no sé si para ustedes, pero pocos minuticos para mí aquí en la iglesia con ustedes es la mayor bendición para mí en la semana. ¿Me entiende? No. Porque hay cristianos que el pie siempre está picando, tiene que ir a algún lugar, tiene que hacer esto y cae en un entorno, entonces lengua va, lengua viene, problema. ¿Sí o no? Problema. Conflicto, que con la comadre, que con el compadre, que no sé qué. Ay. Y luego el compadre, ay, eso que era cristiana, ay, mire, y eso que van a la iglesia. Y el evangelio sigue siendo defraudado. ¿Ve? La Biblia es suficiente, hermano. Cuando la Biblia nos dice cosas, nos las dice para protegernos, para cuidarnos. Por eso el cristiano siempre tiene que estar leyendo la Biblia, porque hay cosas que se nos olvida. Pero si usted está leyendo continuamente, pues bueno, usted va a saber sobrellevar las cosas, va a saber cómo salir adelante en la vida. La palabra de Dios va a llenarte de tal manera que hay un montón de cosas que nosotros no necesitamos, hermanos. Hay un montón de cosas que usted y yo no las necesitamos. Pero si no estamos metidos en la palabra, el enemigo nos va a hacer creer que las necesitamos. Y la Biblia dice, hay un pasaje de la Biblia que dice, a paz os ha llamado el Señor. ¿Ve? No a conflictos. A paz nos ha llamado el Señor. ¿Cómo podemos vencer la indisciplina y la procrastinación, la negligencia? Para responder esta pregunta, quise utilizar la historia predilecta para esta respuesta, y es la historia de la vida de Josué. Vamos a Josué porque vamos a tomar unos textos allí como referencia. Como todos sabemos, Josué fue ese hombre que le tocó suceder a nada más y nada menos que a Moisés. Imagínense ustedes, señores, imagínense ustedes, ¿no? Nada más y nada menos que a Moisés. Moisés murió, y cuando Moisés muere, Dios decide, voy a trabajar con Josué. ¡Qué lindo! Voy a trabajar con Josué. ¿Se acuerdan que le dije hace rato que en toda la Biblia Dios siempre ha querido trabajar con hombres? Dios siempre ha visto hombres y dice, no, quiero trabajar con él, quiero hacer grandes cosas con él. Pero ¿cuál ha sido el impedimento? Los enemigos de esos hombres, la ociosidad, la pereza, la indisciplina y la negligencia o la procrastinación. Pero Josué, gracias al Señor, Josué va a ser una luz. Josué va a ser una lumbrera, un ejemplo para nosotros en esta tarde, mis hermanos, para que entendamos que si nosotros queremos, podemos vencer la indisciplina. Si nosotros queremos, podemos vencer también la procrastinación. Podemos dejar de tirar hacia adelante las cosas espirituales.
podemos vencerlos, hermanos. Número 1, ¿cómo vencer la indisciplina y la procrastinación? Número 1, encontrando un propósito espiritual. encontrando un propósito espiritual. Fíjense que aquí hago el hincapié, hay que encontrar un propósito espiritual, una meta, porque desde el día que usted se convirtió a Cristo, usted debe tener esa meta o debe tener noción de esa meta. ¿Cómo funciona el plan de salvación en el contexto teológico? Primero tenemos conversión. Cristo nos resucitó. Eso usted no lo pudo hacer, lo hizo el Señor solo. La salvación 100% es de Jehová. Pero después de la conversión, su propósito espiritual, su meta espiritual, mis hermanos, es crecer en santidad. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, ser santo. Si yo soy cristiano, mi próxima meta es ser santo. Ahora que soy santo o mientras soy santo, tengo que seguir creciendo en esa santidad para que entonces llegar a lo que conocemos como la glorificación final, que es cuando ya no vamos a la presencia del Señor y estamos ausentes al pecado. Hoy yo sigo presente al pecado. Hoy usted y yo seguimos luchando contra el pecado, mi hermano. No importa cuánto ayuno, no importa cuánta vigilia. Cuando yo salgo allá afuera es un montón de tentaciones. ¿Se entiende? Es un montón de tentaciones. Usted ve que las mujeres andan desnudas ahora afuera. Y uno es hombre. Es un montón de tentaciones. Y las mujeres también tienen la suya. Yo no sé cuáles son las tentaciones de las mujeres. Las mujeres no son tentadas nunca. No, sí la tiene, echando broma, ¿no? Pero todo es una lucha. Ahorita en este momento, ¿en qué estado estoy yo? ¿En qué estado está usted? Ahorita nosotros estamos en el estado luchando contra el pecado. Antes de conocer a Cristo, estamos en el estado esclavos del pecado. ¿Ve? Ahora estamos en qué estado? Luchando contra el pecado. Muy pronto vamos a estar en el otro estado, que es ausentes del pecado. No nos ve más. ¿Ve? Es el mejor, pero todavía no estamos ahí. Estamos aquí. Usted puede tener la mejor disposición. Usted se puede levantar, terminar el culto hoy, mañana lunes. Usted dice, Señor, que servicio tan bendecido. Quiero vivir este lunes para ti. ¡Pum! Se atraviesa un problema. Cuando vienes a ver en cuestión de segundos, y lo digo por experiencia, porque no me estoy vendiendo como el perfecto. Cuando vienes a ver en segundo ya está diciendo una mentira. Y hay uno, Señor, no puede ser, porque es una lucha contra el pecado. ¿Se entiende? Estamos luchando contra el pecado. Es el estado que estamos ahora. Pero la mejor manera o la única herramienta que tenemos para hacerle frente a esta lucha es el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si cuando yo digo una mentira, si cuando yo tomo una acción que esté en contra de la voluntad de Dios, lo que hace que yo reaccione de esta manera es el conocimiento que tengo y el Espíritu Santo que está dentro de mí. El que no tiene el conocimiento, el que no tiene el Espíritu Santo, sigue normal. Para él no ha pasado nada. Pero para el que conoce, para el que tiene el Espíritu Santo adentro, que te constriñe, que te redarguye, Señor, perdóname. ¿Y qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te limpia, te purifica. Y dice, sigue adelante, sigue adelante. Entonces, mis hermanos, hay que encontrar un propósito espiritual, amén. Amén. Santidad es el propósito, crecimiento es el propósito, maduración espiritual es el propósito. Josué 1:6, lean conmigo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí está el propósito de Josué. Yo le puse el propósito. Yo le digo, Josué, está el propósito. ¿Cuál es el propósito de Josué? Él va a repartir la tierra. Si tiene un propósito en la mano, él tiene que repartir la tierra. Es él ahora que tiene ese propósito, esa responsabilidad. Josué, eres tú ahora. Ya no es Moisés. Eres tú ahora que tiene el propósito en la mano. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, ¿cómo podemos vencer la indisciplina?
¿Cómo podemos vencer la negligencia? En primer lugar, encontrando un propósito espiritual. En segundo lugar, hermanos, esforzándote y siendo valiente para aplicar la palabra de Dios en tu vida. Esforzándote y siendo valiente para aplicar la palabra de Dios a tu vida. Antes de leer, hermanos, yo digo, de verdad, Dios es perfecto. Mira, si hay una generación, présteme atención acá. Si hay una generación que debería comprender ampliamente lo que significa aplicar algo, es esta generación. La generación de las aplicaciones. ¿O no? Sí. Esta es la generación de las aplicaciones. Cuando usted quiere viajar, cuando usted quiere hacer algo, ¿usted sabe qué aplicaciones utilizar o no? Y usted agarra, abre la aplicación y usted pide el viaje, pide la comida y usted le da uso a la aplicación. No es algo que no sabemos qué es eso. Ay, pastor, ¿qué es aplicarlo a mi vida? Haga lo mismo que hace con el Rappi. Lo mismo. Ábralo. ¿Entiende? Ábralo. Usted siente que está metiendo mucho los pies. Siente que está metiéndose en muchos problemas. Ábralo, busque Proverbios y siéntase a leer los 21 capítulos de Proverbios, los 31 capítulos de Proverbios. Siente que necesita hablar mejor. Póngase a leer Eclesiastés. Dice que la palabra de Dios literalmente penetre su espíritu, su mente. Póngase a leer, aplíquelo. Aplíquelo. Hay gente que dice, eso que Jesús dijo, y que si te da una mejilla, pon la otra. No, bueno, ya yo sé cómo es eso. ¿Me entiendes? Ya yo lo he aplicado. Ya yo lo he aplicado. Perdonar a alguien, no, eso de perdonar, bueno, ya yo lo he aplicado. Todo lo que la Biblia dice, usted tiene que aplicarlo. Cuando usted lo aplica, ya usted lo vivió. Usted va a decir, no, sí, es lo que Dios dice. Sí se puede. Se puede perdonar, sí se puede perdonar. Se puede vivir en comunión con Cristo, con Dios, sí se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Podemos marcar la diferencia en este mundo que estamos? Sí se puede. Sí se puede marcar la diferencia. Todo se puede, mis hermanos, si aplicamos la palabra de Dios. Josué 1:7, miren lo que el Señor le va a decir a Josué, porque ya Josué tiene un propósito espiritual. Vamos a leerlo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está, Josué. Tú quieres cumplir ese propósito, aplica la palabra de Dios en tu vida. No te apartes, punto a punto, aplícalo, Josué, aplícalo. ¿Sabe que el año pasado me pasó algo? Se lo comparto de testimonio. El año pasado fue un año muy difícil para mí, tema país, creo que ya todos los que están acá saben. Y llegó un momento que las tarjetas de crédito pues estaban bastante complicándome la vida, y recuerdo que una persona, un amigo, hablando con él, el amigo me dijo, yo le estaba comentando, sí, la tarjeta, hay que pagar la tarjeta, ya esto se me acumuló. El amigo, no, ¿para qué vas a pagar tú eso? Eso según la ley a los 2 años ya no te pueden cobrar. Deja que pase los 2 años y ya. Deja que pase los 2 años y ya, no tienes mala vida. Yo no apago las mías, me dijo. El amigo, yo no apago las mías, no sé qué. Y no sé en cuántos años también sales del veraz. Tú no tienes mala vida por eso. No, me dice él. No le respondí. Me quedé, no sé qué pasó luego. Y yo me fui, seguí mi trabajo. Iba con una pasajera y me fui pensando. Y por un momento la carne, el diablo, no sé qué, me dijo, verdad, yo no voy a pagar eso. Pero ahí automáticamente, ¿sabe lo que vino? El conocimiento. Y el conocimiento de la palabra me dijo, no debáis a nadie
nada. ¿Listo? ¿Se entiende la diferencia? ¿Puede ser un amparo de la ley? Puede ser un amparo de la ley. Yo puedo haber dicho, no, no importa, ahí aguanto ahí como puedo, que a los 2 años, no sé, supuestamente que prescribe, que no sé qué, no te molesta más y aguanto allí. Pero ¿estaría bien con la palabra escrita? No. No. La palabra de Dios dice, si usted debe, hermano, pague. Si no puede pagar todavía, pida chance. Pero pague. Siempre tiene que haber la predisposición del cristiano a pagar. Pero hemos visto en la viña del Señor hermanos que ven a pedir con cara de oveja y cuando le van a cobrar, pone la cara de tigre. ¿Entiende? ¿Está bien eso o no está bien? No, no está bien. No está bien. ¿Cómo sabemos todo eso? ¿Cómo usted sabe todo eso, pastor? Porque la palabra lo dice. Porque nosotros tenemos que regirnos por lo que dice la palabra. Nuestra conciencia tiene que estar tranquila, pero es con la palabra. ¿Entiendes? ¿Se entiende el punto? Con la palabra, porque el Estado te puede dar un escape, el Estado te puede dar una... Ahora pregunto, como cristiano, moralmente hablando, ¿usted se sentiría bien? No. No, exacto, no sabe que no hizo lo correcto. Entonces, esa es la maravilla de la Biblia, mis hermanos. Esa es la maravilla de la Biblia. Que la Biblia te va trazando cómo tú tienes que vivir, de la manera que tú tienes que vivir. Y ahí empezamos a ordenar nuestra vida, o por lo menos en mi caso, esa fue mi decisión. Yo dije, ya me ordeno mi vida, no quiero saber nada de tarjeta. No quiero... y uno va ordenando su vida para hacer tu vida conforme a la palabra. Para hacer tu vida conforme a la palabra. Ese es el acomodo, el arreglo que tenemos que hacer. Porque cuando llegue el conocimiento, el próximo paso tiene que ser la transformación. No sé por qué esta serie he comentado tanto de mi vida personal, pero el Señor sabrá por qué lo pone en mi corazón. Hermanos, ¿sabían ustedes que antes de ser cristiano, a 3 meses de que el Señor me salvara, ya yo estaba listo para ir a vivir con una mujer? A meterme con una mujer, como se dice en Venezuela. Había comprado todo, había comprado cositas, cucharitas y todo, porque la vida del perdido era eso, ¿no? Como se dice en Venezuela, me voy a meter con una mujer. Y ya estaba listo para meterme con una mujer a vivir. Ya tenía un hijo, una mujer, no de la mala vida, pero por ahí cerquita, ¿no? Y ese era mi proyecto de vida. Ese era mi proyecto de vida. No anhelaba yo una esposa, no anhelaba yo estar casado como Dios manda. Yo aborrecía el matrimonio. Yo decía que el matrimonio era para tontos, decía yo, el matrimonio es para tontos. Pero, y más vivir con esa mujer me parecía algo normal porque era lo que tú veías. Hay un proceso que pasa en el tiempo que estamos preparando para vivir. Pues resulta que me entero que esa mujer con la cual yo iba a vivir, el marido no estaba muerto, como ella me había dicho, el marido estaba preso. Y el marido había salido de la cárcel. Y todo eso fue un disparón tremendo. Y en ese interín, tratando yo de, aléjate de mí, no quiero tener problemas, porque el esposo era medio malandrón, venía de la cárcel, imagínense ustedes. Entonces, Dios me salvó. Dios me salvó. Y Dios me salvó, mis hermanos. Pero ¿saben lo lindo de este testimonio? Cuando Dios me salva, empiezo a ir a la iglesia. Empiezo a ir todos los días a la iglesia. Llegó un tiempo que trabajaba de noche. Yo trabajaba de madrugada. Le estaba comentando a mis hijos en estos días. Trabajaba de madrugada, toda la noche, no dormía. Sin dormir me levantaba, domingo en la mañana me iba a la iglesia. Sin dormir toda la noche. Y llegaba y me sentaba. Creo que Fabi puede dar fe de eso porque era la iglesia donde ella asistía. Y, hermano, me quedaba dormido en la iglesia. No aguantaba tanto sueño. No aguantaba, pero iba domingo a domingo, así, dormido iba a la iglesia. Pero Dios fue procesando mi vida. Dios fue cambiándome. Y yo descubrí, no, esa no es la vida que quiero. Un día voy rumbo a mi casa y me consigo a esa chica.
Me consigo esa chica con la cual iba a vivir. Y cuando ella me ve, ya yo salgo ya. Sale corriendo y se me brinca encima. Yo, ¿qué pasó? Ay, papito, pues David. Yo le dije, no. Yo le dije, no, mira, ya yo cambié, no soy el mismo. ¿Cómo que tú cambias? Sí, yo le dije, soy cristiano, así que no te puedo besar, no puedo nada, soy cristiano. Y así mi cambio se hizo tan evidente que ya luego esa misma chica y sus familiares que también los conocía, ellos no, David es cristiano. Y seguimos siendo amigos hasta que ya luego perdí contacto con ellos, pero es eso, mis hermanos. Eso es cambiar. No porque me ha pasado a mí, es lo que la Biblia entiende como cambiar. Cambiar no es, ay, soy cristiano, pero los mismos amigos vienen. No, ya yo soy otro. Soy tu amigo. Seguimos siendo amigos, pero no vamos a ir al mismo lugar que íbamos antes. ¿Ve? Antes de ser cristiano, con mis amigos nos íbamos a los bares, llenamos la mesa de botella, de cerveza. Ya luego que el Señor me salvó, seguí teniendo esos amigos. David, vamos. No, pero para allá no vamos. Vamos a la iglesia si quiere. Y varios invitaba a la iglesia. Ninguno me llegó a meter en un bar. Metí a varios en la iglesia. Eso es cambiar. Pero si tienes amigos, si tienes amigas, si tienes comadre, compadre, y te siguen metiendo en el bar, ¿qué cambio entonces? Te siguen metiendo en lo mismo, ¿qué cambio entonces? Hay que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, mis hermanos. Y yo entendí, yo dije, ahora que soy cristiano, no, creo en el matrimonio. A pesar de todo lo que yo había visto, decías, creo en el matrimonio, me quiero casar ahora sí. No quiero rejuntarme con una mujer. No, ahora me quiero casar como Dios manda. Y entré en un proceso que lo llamé mi segunda virginidad. Entré en ese proceso, mi segunda virginidad. No voy a tocar mujer hasta que tenga mi esposa. Y entré en ese proceso, mis hermanos. Y oré a Dios que me mandara una mujer cristiana, adecuada, y me mandó a Fabiana, pues ya ustedes saben ya. Y me mandó a Fabiana, ¿verdad? Sí, ¿ve? Y me mandó tal como lo pedí, ¿entiendes? ¿Por qué es eso? ¿Qué quieres tú? Dios ve que estás cambiando y estás aplicando la palabra de Dios en tu vida, mis hermanos. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar porque con Josué fue lo mismo. Avanza un poco más. Ya vamos a finalizar, hermanos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes para aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. En tercer lugar, tenemos que ser constantes. No es solo hoy. Ser constantes aplicando la palabra de Dios en nuestra vida y obedeciendo la palabra de Dios en nuestra vida. Ahí me enredé todo. Tenemos que ser constantes obedeciendo la palabra de Dios en nuestra vida. Josué 1:8. Lean conmigo rapidito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se acuerdan ustedes una de las batallas de Josué, la más épica? Sí. Frente a Jericó. Y Josué, bueno, tiene soldados, tiene armas, tiene todo. Y Dios le dice, Josué, tienes que dar cada día una vueltica a Jericó. Cada día una vueltica. El último día vas a dar 7, si no me equivoco. ¿Ves? Cada día una vueltica. Pero Señor, por Dios, aquí están las armas, aquí está. No, hermanos. Es lo que Dios diga. Ahí está la diferencia. Josué pudo haber argumentado muchas cosas. Puede parecer hasta tonto esto. Señor, ¿cómo vas a mandar a dar una vuelta a las murallas de Jericó? Pero Josué, lo que Dios dijo, hagamos. Josué fue una vueltica. Se regresaban. Al día siguiente, otra vueltica. Me imagino que los de Jericó dirán, esto está loco. Sí. Ese es el mejor momento de la vida cristiana. Cuando la gente piensa que estás loco, mi hermano. Aunque ustedes no lo crean. Cuando la gente piensa que uno está loco, es el mejor momento de la vida cristiana, ¿sabe? Cuando estás tomando decisiones espirituales.
Cuando le dices a tu primo, primo, te quiero mucho y todo, pero no puedo ir contigo a tomar. Yo a esos lugares no voy. Esos son los mejores momentos de la vida cristiana. Pero muchas veces falta valentía para hacer eso. Muchas veces falta la valentía para decir al familiar, al amigo, no, yo no soy así, yo soy diferente. No participo, no voy. Pero David, si eres aguafiesta, no voy. Háganlo ustedes, yo no necesito eso. ¿Sabía cuántos amigos le tuve que decir eso? ¿A cuántos panitas le tuve que decir eso? No, yo no voy a esas cosas, yo no participo. Vayan ustedes si quieren, yo no. Te perdimos. Había uno que ya falleció en estos días, un gran amigo. Ese me decía, no, David, te perdimos. Y yo decía, sí, me perdieron. Porque eso es lo lindo. Lo lindo es que el mundo no pierda. Y si alguien quiere seguir con nosotros, pues tiene que venir de este lado. Amén. Tiene que venir de este lado. Podemos salir, vamos a comer, vamos a hablar, pero lo vamos a hacer como cristianos. Tomamos gaseosa, tomamos agua, comemos una buena comida, compartimos un rato. Pero no me voy a sentar a emborracharme con un amigo, no. No me voy a sentar a complacer un jefe y vamos a tomar juntos, no. Porque hemos cambiado. Esa es la diferencia. Por último, leímos Josué 1:8, ¿no? Por último, mis hermanos, tener la convicción que los resultados será tu prosperidad integral, respaldo y presencia de Dios en tu vida. Aquí está lo bueno. Esto es lo bueno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar la palabra de Dios en mi vida. Pero pastor, usted no sabe lo difícil que es, usted no sabe lo que cuesta. Hermano, yo sé lo difícil que es, yo sé lo que cuesta, pero también sé que el resultado es bueno. Amén. Sé que el resultado es bueno, mis hermanos. Josué 1:9, vamos a leerlo, por favor. Josué 1:9, leamos juntos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Dile que está a tu lado. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Dile, es tiempo de mostrar tu vida cristiana. Sí, mis hermanos, es tiempo de mostrar nuestra vida cristiana. Es tiempo, mis hermanos. Es tiempo que la gente sepa, yo soy cristiano. Es tiempo que la gente sepa que usted es cristiano, que usted es cristiana. Es tiempo, porque si el resultado es bueno, aplicar la palabra de Dios a mi vida, mi hermano, más allá de todo lo que le compartí, de ser sincero, dejar el mundo, a mí no me dolió, pero nada. No me dolió nada, no tuve pesar, porque no, el mundo me hizo mucho daño, no tuve pesar en dejar el mundo. Pero lo que encontré en esta nueva vida, mi hermano, maravilloso. Lo que he encontrado en la nueva vida con Cristo, maravilloso, hermanos. Maravilloso. Luché contra todo. Pudiese contarle muchas cosas acá, pero la hora está avanzando. Luché contra todo, luché contra muchas cosas. Cuando me bauticé, literalmente mi mamá no se me levantó, no quería. No te quiero hacer eso, no. Es mi convicción, quiero seguir a Cristo. Y con mi convicción gané a toda mi familia. Y al sol de hoy, mi mamá preocupada, ¿cómo va la iglesia? Mi mamá contenta por el cambio que nosotros tenemos como hijos. Hermanos, vale la pena aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Vale la pena vencer la indisciplina, vale la pena vencer la negligencia, espiritualmente hablando, mis hermanos. Donde la Biblia ponga una raya, usted mantenga esa raya ahí. No la borre, déjame borrarla un poquito para quedar bien con quién. No hay que quedar bien con nadie. Donde Dios pone la raya, deje la raya ahí. Donde Dios pone el límite, deje el límite ahí. Cuando conocí al Señor, si yo no hubiese entendido, la Biblia dice, no unáis en yugo desigual.
No unáis en yugo desigual. Yo decía, bueno, soy cristiano, pero igual me caso con esta chica, igual me junto con esta chica. Total, ¿qué sería mi vida hoy? Pero no, mis hermanos, no unáis en yugo desigual, decía la Biblia. Y yo decía, no quiero a nadie que no sea cristiana. No quiero a nadie que no sea alguien que me ayude a servir, porque yo estaba empezando apenas. Yo decía, quiero a alguien que me ayude a crecer. No a alguien que me saque otra vez a la inmundicia en donde yo estaba. Pero hay gente que está en la iglesia, jóvenes están en la iglesia, dan taller, dan curso, escuela bíblica vacacional. En todas, el pastor dice, no unáis en yugo desigual. No unáis, no hacen caso, se unen en yugo desigual. Usted sabe, ¿verdad? Desastre. Desastre. Y ahí pregunto, ¿quién falló? ¿Dios? ¿Quién falló ahí? ¿La palabra? No. Ese cristiano que no supo aplicar la palabra de Dios en su vida. Vamos a estar puestos en pie, mis hermanos. Necesitamos vencer la indisciplina, necesitamos vencer la negligencia, la procrastinación. No podemos seguir simplemente viniendo los domingos, escuchar la palabra de Dios y decir qué buen mensaje. No, hermanos. No digamos eso más, no lo necesito por lo menos yo. Más bien me encantaría y me gustaría que más bien la reacción, lo que me ven en las redes sociales, lo que me escuchan, y ustedes que están acá, la reacción es, ¿qué voy a hacer con esto? Me encantaría más. Que cada domingo, cuando ustedes vengan acá, después de escuchar el mensaje por mi boca, por la boca de cualquier hermana, porque no solamente yo predico acá, que ustedes al escuchar la palabra de Dios digan, ¿qué voy a hacer con eso? Y llegar a su casa y empezar a hacer algo con eso. Así es que van a llegar las transformaciones, así es que van a llegar los cambios. ¿Qué voy a hacer con lo que acabo de escuchar hoy? 1 de enero de 1999. Yo fui a una campaña. 31 de diciembre de 1998 me emborraché tanto que perdí la conciencia. Pero tenía la invitación de ir a la iglesia. Y recuerdo que ese 1 de enero el pastor dijo, los hijos de Dios no son esclavos del alcohol. Fue el último día que yo tomé alcohol. Tan simple. Porque es la palabra. No podemos perder la sensibilidad a la palabra. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, pero a veces entra aquí, lo escuchamos y sabemos, pero hemos perdido, se ha vuelto insensible nuestros oídos. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, Señor, ya no quiero tener esos oídos insensibles, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay gente que está en un montón de iglesias en donde le están robando la plata, donde le están predicando prosperidad todos los días, Dios te va a bendecir y esto. Esta gente tiene menos responsabilidad que nosotros. Porque ustedes tienen todo el conocimiento. Ustedes tienen más conocimiento. Los que oyen acá tienen más conocimiento. El día de mañana, si nosotros no tomamos en serio, mis hermanos, el trabajar en nuestras vidas, el día de mañana, aquel que estuvo en una iglesia de prosperidad va a poder sacar aunque sea una excusa. Nosotros, no. Que Dios nos ayude. En conclusión, no, mentira, me fui, no leí la conclusión. En conclusión, mis hermanos, no sigamos permitiendo que la indisciplina y la negligencia y la procrastinación nos roben la posibilidad de crecer y madurar en el camino de la fe. Busquemos la disciplina y la diligencia en el Señor y así prosperaremos en todas las cosas que hagamos. Es una promesa del Señor. El Señor ha dicho, solamente esfuérzate y sé valiente. No temas. No temas, dice la palabra, no temas. No temas con tu esposo, no temas con tus hijos, no temas con ningún familiar, no temas. No temas, hermano. El que nos quiere, que nos acepte así. Que no nos quiere, que no nos quiera.
Cambiamos para no volver a ser cambiados más nunca. ¿Entendemos este punto? Sí, así es. No vamos a poder cambiar más. Somos lo que somos. Somos cristianos. Listo. A mis amigos les sirve bien. No les sirve que se vayan. A mi familiar les sirve bien. Si no les sirve que se vayan. Al mundo les sirve que David Durera sea cristiano bien. Si no les sirve que el mundo se vaya. No lo necesito. Solo a Cristo necesitamos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. La luz tiene que volver a brillar. La luz tiene que volver a brillar porque muchas veces la luz está muy apagadita, muy apagadita. La luz tiene que volver a brillar. Tenemos que demostrar que somos cristianos porque somos diferentes. Somos diferentes. No vamos a mentir, no vamos a robar, no vamos a andar hablando como hablan aquellos que no conocen al Señor. No, no, no. El hogar lo tenemos que mantener santo, los hijos hay que criarlos en el Señor. El matrimonio es un estado santo. El matrimonio debe ser llevado en santidad. Todo eso está en la Biblia. Tenemos que leerlo. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Todo lo que procede de eso es mal. Tenemos que romper con la mala fama. Hay gente que tiene mala fama, hermano, que es cristiano y dice, no se le puede creer ni una palabra. Dios mío, ¿cómo vivimos con un testimonio así? Que Dios nos ayude. Pero hay que cambiar. Hay que trabajar en nosotros. Porque no vamos a tener excusa, mis hermanos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Nos has preparado, mi Dios, para este momento porque es un momento crucial de nuestras vidas, Padre. Es un momento crucial porque ya no podemos, mi Dios, seguir solo recibiendo, mi Dios, y no hacer nada con lo recibido. Tú nos has mandado a vivir en santidad. Tú nos has mandado a andar en santidad. Tú nos has mandado a ser diferentes. Tú nos has mandado, Padre, a alumbrar nuestra luz, que nuestra luz nos distinga de aquellos que están en tinieblas. Pero hoy más que nunca vemos gente denominada cristiana que se parece tanto al mundo, que es igual al mundo, que no hay diferencia. Hablan igual, piensan igual, se conducen igual. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son entonces? ¿Qué somos entonces, hermanos? Si hacemos igual, si pensamos igual, si decimos todo igual, entonces, ¿de qué vale la fe? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque los enemigos se levantan y no nos quieren dejar transformarnos, no nos quieren dejar cambiar, pero hoy hemos creído que tú nos has hablado fuertemente, hoy hemos creído que tú nos has hablado directamente y tú nos has dicho, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Pero también tú nos has dicho, no temas ni desmayes, hermano. Esfuércese y sé valiente, mi hermano. Mi hermano, no tema ni desmaye. Porque este es el camino de la vida. Porque este es el camino de la bendición. Este es el camino de la prosperidad, hermano, el camino de la obediencia perfecta a la palabra de Dios, el camino de no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, el camino de guardar todo conforme a lo que te he mandado, como el Señor le dijo a Josué. Este es el camino para que en todo lo que hagamos podamos prosperar, hermano, para que podamos crecer, para que podamos, mi Dios, hermanos, madurar y que se haga tan evidente lo que somos. Se haga tan evidente lo que somos, hermanos, que los hombres tengan que glorificar a Dios por los cambios que han visto en nosotros. En la primera iglesia, la Biblia dice en Hechos, que los hombres alababan a Dios por la manera que se conducía la iglesia. Hoy no, hoy todo es crítica, hoy todo es una vergüenza porque hay un pastor que viola a su propia hijastra. Es una vergüenza, hermanos, es una vergüenza.
Es una vergüenza y nosotros, Cristo no nos puso para ser avergonzados en este mundo. Porque muchos van a la iglesia pero no cambian. Muchos van a la iglesia pero no cambian. Muchos inclusive escuchan la palabra pero no cambian. Siguen siendo lo mismo. Y el evangelio es defraudado. El evangelio es defraudado, hermanos. Pero Dios nos está llamando a nosotros a vivir la vida cristiana. Dios nos está llamando a vivir como hijos de Dios, hermanos. No teman ni desmayen, por favor. No teman ni desmayen, hermanos. Vivamos para Cristo. Vivamos para Cristo, hermanos. Dejemos que su palabra nos cambie. Dejemos que su palabra nos transforme. Dejemos que su palabra mate a ese viejo hombre y haga un hombre nuevo en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Porque este es el camino de la bendición, este es el camino de la vida eterna, este es el camino que tendrá el mejor final. No podemos perder este camino, mis hermanos. Señor, ponemos la semana en tus manos, Padre. Ponemos nuestros días en tus manos, Señor. Días buenos, días malos, los queremos vivir contigo, Señor. Días difíciles, días fáciles, los queremos vivir contigo, Señor. No queremos vivir un día sin ti. No queremos vivir un día sin tu palabra. No queremos vivir un día sin esa meta, Padre, de la santidad. No queremos vivir un día de no esforzarnos para estar en tu voluntad. Te pedimos fuerzas, te pedimos de tu presencia y pedimos, Señor, que nos permitas tener siempre tu palabra en nuestro corazón. Te damos gracias y te oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, mis hermanos. Estamos despedidos. Saluda a su hermano diciéndole qué vamos a hacer con esto que hemos recibido.